Camino de Tilos. Esta historia es narrada por un joven llamado Gabriel, que estaba a punto de confirmar que no todas las leyendas urbanas son una mentira. Cada vez que recuerdo ese día, un frío misterioso recorre mi cuerpo y corta mi respiración. Cuando sonó el teléfono de mi casa, yo estaba a punto de meterme en la cama, ya que era demasiado tarde. Cuando mi padre respondió, supe por la voz grave y taciturna que algo grave ocurría. Mi mamá hacía una semana que no estaba en casa. Había tenido que viajar 120 kilómetros para atender a mi abuelo, que estaba enfermo, y como ya estaba mejor, la esperábamos en casa al día siguiente. La llamada era de mi abuelo. Mi mamá se había caído y se había fracturado la pierna. Mi papá decidió que iríamos inmediatamente para allá. Yo iría con él, ya que no pensaba dejarme solo en casa por tanto tiempo, y por lo tanto, mañana faltaría al colegio. No me preocupé demasiado, ya que se trataba de una emergencia y estaría más que justificada mi ausencia. Después de todo, 120 kilómetros no son tantos, y en 2 horas, a más tardar, estaríamos allá. Mi abuelo se negaba a que hiciéramos el camino de noche. No sé qué superstición o creencia lo acobardaba, pero la gente de campo tiene esas cosas, esas historias paranormales que muchas veces suenan a una completa falsedad. Como mi papá insistió en hacer el viaje, el abuelo le advirtió que no parara en ningún momento cerca del bosque de Tilos, por más que le hicieran señas, mujeres o niños que parecen perdidos. Siempre pensé que era un tema de seguridad, pensé que seguramente allí se esconderían ladrones y asaltantes para burlar a los desprevenidos y de esta forma tomar todo su dinero, pero claramente esconderían ladrones y asaltantes para burlar a los desprevenidos y de esta forma tomar todo su dinero, pero claramente estaba equivocado. Así fue como metimos algunas cosas para mi madre en el bolso, y luego de parar en una estación de servicio para cargar combustible, continuamos nuestro camino. Todo iba normal, aunque mi padre se veía un poco preocupado. Tomamos la autopista para llegar más rápido. Era tarde y había muy poco tráfico. Luego salimos y tomamos una ruta rodeada de campos. Casi se podía ver todo, ya que la luna iluminaba con un reflejo brillante a los grupos de árboles y animales que había en la zona. Luego de un largo trecho, tomamos un camino de tierra en donde se encontraba dicho bosque. No serían más de 4 kilómetros, pero debíamos pasar rápidamente el camino bordeado de árboles de tilo. La niebla comenzó a descender rápidamente, envolviendo el auto casi por completo. Ni siquiera la luz de la luna podía darnos una idea de lo que sucedía cerca nuestro. Mientras avanzábamos, vimos claramente cómo una mujer con 2 niños de la mano estaban parados en medio del camino. Mi padre continuó sin bajar la velocidad, con la mirada perdida, como disimulando no verlos. «Papá, ¿los vas a atropellar?», grité. Mi padre aminoró la marcha sin detenerse, e inmediatamente vimos con estupor que la mujer y los niños se encontraban en el asiento trasero de nuestro auto, sin decir palabra, con la mirada fija en nosotros. Mi papá estaba blanco como un papel y yo me había quedado sin habla. ¿Cómo se habían subido al auto? ¿Quiénes eran estas personas? Mi papá tomó con fuerza el volante, pero temblaba mucho y ninguno de los dos decía una palabra. Cuando avanzamos 2 kilómetros, la mujer dijo: «Aquí nos bajamos, pare por favor». Mi padre detuvo el auto. Ellos abrieron la puerta, dieron las gracias y desaparecieron. Cuando llegamos a la casa, mi abuelo adivinó por nuestras caras de espanto lo que había ocurrido. Evidentemente, ya lo había experimentado antes que nosotros, y nos convidó a un vaso de agua fresca para poder recuperar el aliento, a pesar de ver a mi mamá con su yeso a cuestas. Pero bien, ni mi papá ni yo pudimos dormir esa noche. Ni siquiera nos animábamos a hablar sobre lo que nos había sucedido. Cuando al día siguiente regresamos a casa, vimos 3 cruces al borde del camino. Marcaban el lugar donde la mujer y sus niños se habían bajado del auto. Al parecer, esto es algo que siempre sucede al pasar por este bosque, por lo que te recomiendo que te alejes de esos lugares por la noche, sobre todo si vas solo dentro del coche. Nunca sabes lo que puede ocurrirte. El atajo.
Ricardo, un joven común y corriente, había pasado miles de veces por el mismo camino y aseguraba que lo conocía perfectamente como a la palma de su mano. Conducía todos los días por allí para llegar a la ciudad donde trabajaba y posteriormente para regresar a su hogar. Él mismo prefería conducir 160 kilómetros todos los días que en vez de alquilar una casa o un apartamento en la ciudad donde trabajaba. No quería dejar su aldea natal, ya que le traía muy buenos recuerdos de la infancia. Sin embargo, si quería superarse profesionalmente, debía salir de allí, ya que solamente era una aldea para vivir. Por esa sencilla razón, prefería conducir todos los días en vez de alquilar un apartamento en la ciudad. Los faros de su automóvil alumbraron un pequeño camino, el cual comunica con anterioridad al pueblo con la ciudad, pero con la construcción de la autopista, este camino quedó en el olvido. Ricardo no había pasado por este camino hace mucho tiempo, y esto le dio curiosidad, aparte de que le ahorraba tiempo de camino para llegar a su pueblo. También recordó que le había prometido a su esposa llegar a tiempo para cenar con sus padres, por lo cual decidió tomar este camino. El atajo estaba muy oscuro y tétrico. Los faros alumbraban el camino totalmente oscuro y tenebroso, como si se tratara de un bosque abandonado. Ricardo empezó a observar visiones a medida que avanzaba por este atajo, por lo cual respiraba hondo para evitar tener miedo. Estaba seguro de que no ocurría nada y era un camino normal. Kilómetros más adelante se le apareció un caballo al lado de su coche y sin jinete, como si se tratara del mismo diablo empujándolo. El caballo desapareció a medida que avanzaba y entre el bosque luego apareció una niña en la carretera, la cual, cuando los faros del coche le alumbraron los ojos, eran totalmente oscuros para luego desaparecer entre los arbustos. Ricardo pensó por un momento regresar a la autopista, pero el camino era muy angosto, por lo que decidió tomárselo como una simple confusión de su subconsciente y seguir por este atajo. A mitad del camino le apareció un hombre alto, con barba y su escopeta. Era un personaje totalmente oscuro para Ricardo. Dedujo que estaba de casa, aunque era raro que sea en un sitio tan oscuro. Ricardo detuvo su coche para mirar si en verdad era un cazador que necesitaba ayuda, y este, haciendo gestos con su mano, le pidió que se vuelva por donde había venido. Ricardo sacó su mano por la ventanilla y también haciendo gestos le dijo que no regresaría, sino que continuaría el camino. Arrancó con el auto y el cazador tuvo que correrse del camino para evitar ser atropellado, pero no lo hizo como una persona normal, sino como un fantasma. Los latidos y nervios de Ricardo empezaron a aumentar considerablemente, pero sabía que si no mantenía la calma, perdería el control y se estrellaría en su auto. Él vio cómo el caballo se le apareció nuevamente unos metros más adelante, pero en esta ocasión llevaba de jinete al cazador y a la niña. Por otro lado, un perro totalmente negro corría a su lado. La niña y el cazador pidieron que diese la vuelta, pero Ricardo los ignoró nuevamente y siguió su camino. De pronto sintió su cuerpo muy pesado, especialmente el lado izquierdo. Todo se tornó oscuro y se le apareció la imagen del cazador nuevamente frente a su coche. Él frenó de golpe y pudo ver cómo el hombre le disparaba con su escopeta en el corazón antes de quedar inconsciente. Despertó en un hospital donde su esposa gritó de alegría al momento que despertó. Allí le informaron que sufrió de un infarto, pero corrió con mucha suerte, ya que un kilómetro más adelante del accidente se había partido la carretera, creando un agujero de 150 metros de profundidad. El doctor le dijo que tuvo mucha suerte al sufrir de este infarto y no terminar en este agujero, que habría sido una muerte segura. Ricardo en ese momento comprendió por qué se le aparecieron estas imágenes y le pidieron darse la vuelta. Ricardo asintió en su mente y mandó un mensaje de agradecimiento a este cazador y a sus misteriosos acompañantes, que aunque eran bastante terroríficos, al parecer solo querían ayudarlo.